sobre lo que decía Francisco, por ejemplo, Javier, el discurso marginal puede incomodar a una política local y allí, ¿de qué manera entonces hacer sonar la defensa de estas libertades? Cuando hablamos de un poder central, de un poder hegemónico, que sería en este caso la autoridad local, no puede simplemente imponer sus ideas estéticas y marginar al resto, que en eso lo convierte, pero por su imposición, no por la naturaleza de los actores que lo cuestionan. Yo creo que las autoridades públicas, y esto vale tanto para gobiernos opcionales o gobiernos centrales, tienen que estar abiertas a la crítica, aunque esta crítica puede irritarlos o molestarlos. Tienen también el derecho a responderla. El discurso que se debe proteger aquí es un discurso que incluso puede llegar a ser ofensivo, pero que en todo caso merece escucharse porque muchas veces representan la voz de personas que de otra forma tendrían como manifestarse y que es la única forma en que tienen para ser escuchados. De ahí que se ampare a través de esta idea de discurso ofensivo, incluso el derecho a la protesta, por ejemplo, que tan mal se lo entiende por parte de todo tipo de autoridades. Por ejemplo, el municipio local, cuando hubo la protesta contra la metrovía, se quiso meter preso 12 años a las personas que protestaron. El señor Jorge Guilgar estuvo detenido un largo tiempo por ese tema, o el tema de las protestas que se hacen contra el gobierno central, donde hay algunos activistas, tal vez en algunos casos hayan algunas razones de fondo, en otros tal parece que no, que también están pagando condena de manera injusta, y el derecho a la protesta también debería protegerse. Yo creo que aquí lo importante es tener conciencia que una autoridad, cuando ejerce el poder, no puede ejercerlo de cualquier manera, no puede ejercerlo ni mucho menos de manera arbitraria, no puede actuar por fuera de la ley, y eso es precisamente lo que en el caso de la censura previa se hace en el municipio de Guayaquil. El tema de los burros es sumamente interesante porque los confronta frente, para mí, una idea elitista que está detrás del concepto del caballo, un animal que varias autoridades del municipio han cultivado de alguna forma como afición, el coleccionar caballos, el hacer ferias y todo esto, históricamente, con el Jockey Club de años atrás, que luego dio paso a los terrenos donde se siente el barrio Centenario, que es un barrio característicamente elitista de la ciudad, pues tuvo ese origen en principio. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque el burro, por otro lado, es el trabajo de la gente, es el elemento de trabajo de la gente informal, y además es un elemento que el municipio ha querido borrar del mapa guayaquileño. No en vano los policías metropolitanos caracterizan burros talante represivo, se los llama robaburros. Robaburros, sí. Ahora, veíamos en uno de esos burros precisamente, decía el burro blanco de Tihuave, como una respuesta al caballo blanco de Simón Bolívar, ¿no? Claro. ¿Qué provoca eso en el espectador, en este caso que también interpela lo que está realzando al animal, ¿no? En este caso, ¿no? Porque él también puede ser visto de esa manera como el caballo de Bolívar, o sea, dándole, y el público yo creo que sí lo entiende, por eso sirve este tipo de protestas y de obras, para que no sea para el arte de élite, sino que para que el pueblo lo vea. O sea, es una galería abierta a la ciudad, y nosotros cogemos de soporte la imagen del burro, ¿no? En este caso. Bien, retomamos con Francisco el segundo bloque, hacemos una pequeña pausa, también estaremos conversando de cuán incómodo puede resultar, por ejemplo, en un espacio tan bello como el malecón, besarse, de entrar sin camiseta o en sandalias. Bueno, voy a ver si puedes entrar tranquilamente porque... No está besada. Está bien recibida. Bueno, enseguida retornamos con más, hablando hoy sobre intervención en el espacio público, en los espacios culturales. Continuamos en el segundo bloque. Hoy estamos hablando sobre espacio público en la ciudad de Guayaquil. De pronto una intervención del poder público, en este caso también del local, sobre la expresión en materia de arte. Vamos a escuchar desde Quito, se comunica María de Los Ángeles Rivera. Adelante con su comentario. Sí, señorita, buenos días. Yo quería decirle que en Quito el graffiti es importantísimo, por ejemplo, ¿no? Instalado por parte del municipio, espacios públicos, sectores donde puedan hacer lo que quieran y todo, ordenadamente, lindo, ¿no? Pero me preocupa esto mientras el señor alcalde habla de libertad de expresión, va y se pone en la tarima a defender al diario El Universo. Parece que solo El Universo tiene libertad de expresión y los guayaquileños. Entonces, esa es parte de la libertad de expresión, que la gente pueda exhibir, los artistas puedan decir lo que quieren en sus paredes, en sus sitios, si quiere ordene, pero póngale
en sitios especiales, pero no se prohíba. Entonces, y los medios que dicen, por ejemplo, ¿no? Eso es preocupante, ¿no? Entonces, eso quería decirle, señorita, que como es el doble discurso, defendemos la libertad de expresión del grupo de poder, pero lo de los ciudadanos guayaquileños. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, María de Los Ángeles. Y claro, usted ha dicho, ¿qué dicen los medios? Bueno, algunos no nos dejamos amilanar precisamente por esa que Elizabeth Neumann le llama la teoría de la espiral del silencio. Hay que hacerse al discurso imperante de los medios, o si no, estás aislado, ridiculizado. Qué pena, nos atrevemos a hacer exactamente lo contrario. Muchísimas gracias por su comunicación, María de Los Ángeles. Ella nos comentaba desde Quito, evidentemente, que hay una política muy abierta de más bien sacarle del jugo ese arte bello de los grafitis, o lo que significa el arte urbano en instalaciones y demás. Criticaba, junto con algunos de sus amigos, que el alcalde de Guayaquil, les dice nuestra amiga, solamente defiende la libertad de expresión del diario El Universo, dice nuestra amiga, y no de los artistas plásticos, por ejemplo, y en otros casos a través de otras acciones. Gracias por su comunicación. Quiero dar unos sitios web donde usted puede ampliar en conocimiento sobre estas reflexiones. A veces que lo ponemos en pantalla, por favor, Gkill, es GKILL.com. ¿Está bien, Javier? Esta es la página web donde se está comentando sobre este tema. Sobre el tema de la censura previa en particular, pero evidentemente también sobre otras voces que están en ese contexto, la de Jorge Israel, la de Daniela Don Gilbert también, que está banderando un proyecto de ponerle color a la ciudad, y ya podemos conversar de eso más adelante. Correcto. Y la página web donde usted observa los burros de colores es www.burrosdecolores.blogspot.com. Además, la web 2.0 aprovechada, ¿no? De otro marginal. Entendido como, más allá, para nada, justo como un reconocimiento, ¿no? Lo contrahegemónico es más bien algo de valor. Hablemos entonces sobre lo que la amiga planteó en la llamada telefónica. Desde una visión muy, digamos, abstracta como politólogo. Esto nos remite desde incluso el proceso de construcción nacional, que todavía está en permanente elaboración, diría que casi que trunco, y viene un poco el tema del concepto del enclave. Guayaquil se eligió como un enclave dentro de, digamos, una serie de ciudades emergentes que los finales del siglo pasado se apropiaron de un discurso que era el discurso de la globalización, ¿no? Que eso fue bastante, digamos, cuestionable, pero le sirvió mucho como plataforma para, una vez que, digamos, la etapa gris de una serie de administraciones municipales nefastas asumió el Partido Cristiano, y a partir de ahí como que se trata de tener una nueva página, una nueva historia de Guayaquil, y eso trae consigo una serie de, digamos, o sea, ganamos casa y todo nuevo, ¿no? Y eso también apareja la parte de la estética, por ejemplo, o del discurso del disciplinamiento, del higienismo, de una serie de conceptos que eran muy propios de la época del positivismo, ¿no? Del siglo XIX y todas esas cuestiones, pero que acá todavía subsisten. Y tradúcelo un poco a los términos sencillos. Cuando hablas, por ejemplo, no lo mencionaste ahora, pero lo has hecho en otros estudios de investigación social, precisamente, en la criminalización de la pobreza, ¿estamos hablando de qué? Por ejemplo, en la criminalización de la pobreza es una cuestión que tiene que ver con un concepto que se llama biopolítica, ¿no? O sea, entendiendo el tejido social como un organismo, hay que preservarlo sano. Entonces, cualquier cosa que contamine, como un virus que pueda, digamos, generar en este caso, cuando hablamos de pongámoslo en términos muy prácticos, lo que decíamos antes de irnos a la pausa. Si es que hablamos que en el malecón antes había un estricto derecho de admisión, se abolió porque hubo una voz de protesta al interior del municipio y demás, pero todavía no se permiten que esos, me parece impensable que por ejemplo acepten besos homosexuales, por ejemplo.
Y han habido cartas de la comunidad LGBT al municipio y son muy chistosas las respuestas de los funcionarios del municipio y no argumentan, sino dentro como yo tengo una casa y yo soy libre de elegir a quién invito, quién invito y que no me cae. Ahora eso mismo, ¿de quién es la casa? Ese es el concepto que de fondo de que tendría que definir o redefinir lo público, el sentido de espacio público acá en Guayaquil, digamos, no se adecua al concepto clásico, porque no es de libre participación, de libre accesibilidad. Pero parecería que los brasileños están cómodos con eso, Javier, con que la casa sea entendida como el municipio, con que cualquier ataque al alcalde sea entendido contra Guayaquil. ¿Cómo lo ves tú? Yo no estoy seguro de eso para nada. Yo creo que más bien hay que discutir sobre lo privado y sus miedos. O sea, las autoridades municipales conciben el manejo de la ciudad como un espacio que les pertenece, privado. Eso fue lo que se tradujo de las expresiones del director de Cultura, Melvin Hoyos, en el manejo del Salón de ¿Qué dijo? Básicamente eso, que era un espacio propio, que era un espacio de ellos y que tenía que protegerse a cierta gente en particular, como que si él fuera un pater familia y no una autoridad municipal, como si él fuera un padre de familia, era una persona que tiene que respetar la ley y cumplirla y no infringir la censura previa que está constitucionalmente prohibida. O los propios letreros que hablaban del derecho de admisión, cuando en realidad en el espacio público es exactamente todo lo contrario. Hay que discutir ese concepto de lo privado porque lo han trasladado a lo público. La privatización del espacio público es una enfermedad social, es un problema, es un malestar social, porque lo que al final provoca es que ciertas personas se sienten en capacidad y con la autoridad suficiente de discriminar a otras. Y hay que hablar de sus miedos. Le tienen miedo al sexo. El contenido sexualmente explícito no entra, no se puede besar la gente. Tienen miedo al sexo. Le tienen miedo a los LGBT porque no son de su sexo. Le tienen miedo al color. Daniela Dunn pinta las paredes y convierte un gris en tonalidades hermosas y les entra el pánico. La gente que le tiene miedo al sexo y miedo al color quiere vivir vidas castas y grises. Quiere convertir la ciudad que administra en un monasterio y Nebot como una monjita de la caridad. Entonces es un argumento muy fuerte y es proteger a los niños. En este caso, tú señalabas con razón que se puede... Sí, pero eso es manipulable. El punto es, yo también estoy de acuerdo, cuando presentamos la demanda, con la gente que la presentamos, todos estamos de acuerdo con la protección al menor de edad. O sea, es mentira y es desinformativo lo que hace circular el municipio sobre que se ha intentado violar los derechos de los niños. Lo que se dice simplemente es que no puede proteger los derechos de los niños violando los derechos de los adultos, pero hay que ser tonta, pensar así. No se protege a los niños impidiéndole a los adultos ver la obra que los niños no pueden ver y que nosotros también estamos de acuerdo que no pueden ver. Los recursos museísticos que se han utilizado en el Museo Municipal antes, y hay una carta, hay un amicus curiae que se llama en términos procesales, presentado por 40 artistas, incluida su ex jefa municipal, Pilar Estrada, en la cual se dice que efectivamente existen las mamparas para hacer el proceso de ubicación de un espacio, la ley limitación de un espacio, donde se advierte a las personas adultas de lo que hay adentro para decidir si entran o no, y si impiden acceso a los niños. ¿Qué es lo que pasa en todos los museos del mundo? Esto pasa en todo el mundo civilizado. Si no está parte muy civilizado, es necesario su autoridad, pero eso es lo que pasa en todo el resto del mundo. Aquí se ha optado por la peor imagen constitucional de las opciones. Ahora, estos argumentos yo ya los he escuchado porque los he buscado. Normalmente en los medios de comunicación no estaban los contraargumentos tuyos. Por ejemplo, solamente se escuchaba ese discurso que aquí nadie ha corrido como ustedes estaban entendiendo la pornografía y pum. Es una otra mentira y una mentira bien fea, pero yo creo que podríamos abrir el debate. Pero vamos ahora con llamada telefónica. ¿Estamos con quién?